Inmigración me hace una pregunta. No le entendí ni madres. La confianza que yo traía desde México allá se quedó. No se la esperaban, esos hijos de su puta madre. Ya se lo saben, sigo en Estados Unidos y ya llevo aquí más o menos un año, un mes. Y hoy quiero platicarles de una experiencia que uno pues no entiende hasta que la vive una y otra vez en el día a día. Aprender inglés ha sido una de ellas para mí. Porque antes de venir a Estados Unidos yo podía decirles con seguridad que me sentía muy confiado. Había estudiado inglés pues por un par de años y yo pensaba pues con eso la armo, ya está. No perfecto, pero sí lo suficiente como para poder darme a entender bastante bien. Entonces paso por migración, hay una sola fila, pero hay como diferentes cubículos y te van llamando, ¿no? Te van pidiendo que tus papeles, tu visa, etcétera. Y el oficial de migración me hace una pregunta que hasta la fecha no tengo idea que fue porque no le entendí ni madres. Eso me hizo ponerme nervioso, pero lo peor no fue no entenderle. Lo peor fue ese golpe de realidad, ¿no? Que sentí porque toda la confianza que yo traía desde México allá se quedó. Yo me sentía confiado de que tenía un muy buen nivel de inglés hasta que el oficial de migración me hace una pregunta. Fue como pensar, pues vértebra, a lo mejor mi nivel de inglés no es tan bueno como yo creía, a pesar de que había estudiado un par de años, ¿no? Y por si fuera poco, al día siguiente, como obviamente yo todavía no tenía pues despensa, ¿no? En la casa o en el lugar donde me estaba quedando, tuve que ir a comer a un lugar de comida rápida, ¿no? Y yo pues pensé, no, ayer solamente fue como el nervio, ¿no? De pues el primer día, acabo de llegar, etcétera. Ahora sí vamos a darle con todo, papi, vamos a practicar ese inglés. Estoy en el lugar, es Chipotle, que pues es como comida mexicana rápida y te preguntan de que si quieres arroz, vegetales, proteína, etcétera. Soy el siguiente en la fila y la chica me quiere tomar la orden y otra vez no le entendí ni puta. Y yo como por dentro, oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No, o sea, como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué es esto? Ahí fue cuando me di cuenta entonces que el problema no era realmente que no supiera inglés, sino que nunca había estado yo expuesto al idioma, al inglés de la vida real, no el que está en los libros, sino el que las personas utilizan en el día a día. Porque una cosa al final es entender lo que está en una clase o lo que ves en un libro, y otra muy diferente es entenderle a alguien que habla rápido con otro acento mientras pues hay ruido alrededor y cosas que están pasando, ¿no? Y además del nervio, ¿no? De hablar un idioma pues que no es el tuyo porque no eres nativo, y existe esa incomodidad que la neta está muy ojete tener que experimentar esa sensación de que te sientes inseguro, no porque no conozcas las palabras, sino porque sientes que al final no eres tú mismo y solo conoces como patrones que aprendiste en los libros, que aprendiste en las clases. Nunca las omitiría, las clases son fundamentales para poder dar como ese brinco y después experimentar el inglés en la vida diaria, pero en español, vaya, haces bromas, hablas rápido, contestas con naturalidad, tienes chispa y tu personalidad pues es notoria. Pero cuando hablas en inglés tienes una versión que es un tanto limitada de ti mismo, reaccionas más lento cuando alguien te habla, repites las frases 2 o 3 veces en tu cabeza antes de siquiera intentar decir algo. Y algo que por ejemplo me pasa es que cuando estoy a veces con mis compañeros del trabajo y estamos digamos un viernes, ya después de hora de trabajo, torreando, estamos platicando, ¿no? Ellos están haciendo bromas, jijiji, jaja. En algún punto de la conversación a mí se me ocurre como un comentario, algún chiste que es pues según yo como bueno, pero para cuando yo quiero decirlo, esa conversación de ellos ya va 2 minutos adelantada. Ya no tiene sentido, ¿no? Que haga yo ese comentario. Eso a veces te limita y hasta cierto punto llegas a sentirte como medio tonto. Durante pues mis primeros 2 o 3 meses había algo que a mí en lo personal me emputaba tener que hacer de las actividades que tengo que hacer en mi trabajo. No hablo del trabajo como tal, esta actividad que es tener que llamar a los proveedores de software cuando tenemos que resolver algún problema técnico. Imagínense, de por sí es complicado entender a alguien que está enfrente de ti, que le puedes ver la cara, que puedes ver los gestos que hace y ahí como medio con señas se van entendiendo, etcétera. Ahora imagínense por teléfono sin poder ver la cara y luego utilizando vocabulario que es pues muy específico. Yo no recuerdo en qué punto pasé de sentirme incómodo a sentirme con confianza al iniciar la llamada y poder decir, puta, eso estuvo fácil. Pero sí recuerdo que esas llamadas al principio eran un dolor de huevos. Antes de marcar, pues yo respiraba y decía, tú puedes. Y repasaba mentalmente 2 o 3 veces lo que tenía que decir para no quedarme en blanco, e incluso lo que hacía era hacer un tipo de speech como en la computadora. Abría el traductor y tengo como 3 monitores y yo en uno abría ChatGPT, en otro tenía el traductor y en otro tenía el speech en Word para poder pues de alguna u otra pantalla
ayudarme, ¿no? Pero aún así, cuando esta persona, el proveedor de software, contestaba la llamada, me empezaba a hablar, sentía que mi cerebro decía, carnal, hasta aquí llegaste y gracias por intentarlo. Y obvio, a veces pues tenía que decirles como, oye, sorry, can you just repeat that? I didn't really get that. Y así como 2 o 3 veces. Y aunque por dentro yo decía, puta, cómo me caga tener que hacer esto. No hablo del trabajo otra vez, sino de las llamadas. De algún modo, pues simplemente ya lo ignoraba. Ahí como podía, terminaba la llamada, el problema se resolvía y la vida continuaba. Y nadie se burlaba de mí, o sea, de mi inglés, quiero decir. Ni mis compañeros que estaban alrededor escuchándome, ni la persona que estaba del otro lado. O bueno, al menos eso espero. Simplemente tenía que resolver un problema y ya está. Y creo que ahí fue donde todo como que empezó a cambiar. No porque de un punto para otro mi inglés mejorara, sino porque dejé de pretender querer estar listo para poder hablar en inglés. Simplemente seguía hablando todos los días con errores, con nervios, con pena, pero seguía intentándolo. Y poco a poco esas llamadas dejaron de sentirse como que estaba haciendo una prueba o tenía que hacer algo que era estresante para mí o hacer algo difícil. Simplemente empezó a ser una actividad más que tenía que hacer y ya. You know what's funny though? A year ago, I would have been overthinking every single word I was about to say. Now, I just try to talk and that's it. I've stopped translating in my head. Of course, I still make mistakes, but I don't let them stop me anymore. So, hopefully, my English is way better now than it was, but let's go back to Spanish. ¡Oh, perros! No se lo esperaban eso, hijos de su... Después de ese corte mamalón entre inglés y español, pues bueno, lo curioso es que yo ni siquiera me había dado cuenta que mi nivel de inglés había mejorado hasta que un día mi manager empezó a darme tareas como cada vez más complicadas, integraciones de compuertas de pago, problemas técnicos más específicos, situaciones que sí o sí iban a derivar en alguna llamada telefónica con estos proveedores de software. Y él, entre broma y broma, ahora me dice, oye, ¿te acuerdas que cuando llegaste no podías hacer esto? Y yo pues sí, la verdad es que tiene razón, porque él me veía y yo no quería hacer esas llamadas. Yo tenía nervios, me sentía inseguro, les pedía ayuda a mis compañeros para poder hacer mis primeras llamadas y yo dudaba pues de mí mismo, ¿no? Como todo lo que quería decir lo quería tener como prelisto o preparado, por así decirlo. Y no, él simplemente agarraba y me decía, oye, ¿sabes qué? Deja de utilizar un speech, deja de intentarlo como de alguna forma o un método, simplemente explícalo, inténtalo. Yo creo que él incluso ahora se burla diciendo que cada vez me da tareas más difíciles, no porque quiera hacerme sufrir, o bueno, al menos eso espero, porque bueno, este güey a veces es un personaje, por así decirlo, pero bueno. Y creo que ahí fue cuando a mí me cayó el 20. Mientras yo seguía queriendo mejorar o pensaba como, puta, me hace falta todavía mejorar, ya había personas que podían notar que mi nivel había mejorado cuando que yo incluso ni siquiera me había percatado de eso. Claro que todavía me equivoco, hay palabras que no entiendo, conversaciones donde todavía tengo que pedir que me repitan las cosas y me sigo sintiendo incómodo. La diferencia es que antes esa incomodidad me detenía. Hoy me siento incómodo, pero sigo intentándolo. Ese es el mensaje que hoy les quiero dar, que yo quería sentirme seguro todo el tiempo antes de empezar a hablar y hoy me doy cuenta de que es exactamente al revés. Tenemos que empezar a hablar primero incómodos, con pena, con miedo a equivocarnos, con nuestra mala pronunciación, y eso justamente es lo que después te va a hacer sentir seguro. Nunca va a existir ese nivel de inglés perfecto en el que por fin digas, ahora sí, ya estoy listo para hablarlo, para una entrevista de trabajo o para viajar o lo que quieras hacer con el idioma. Lo único que realmente te hace mejorarlo y que pases de un estado de no hablarlo a hablarlo es aventarte, exponerte al idioma real y simplemente intentarlo, aunque tengas miedo, porque al final la confianza nunca llegó antes de hablar inglés. La confianza llegó porque seguía hablándolo incluso cuando todavía me daba pena. Oh, sí me veo papi,